Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal reaccionando a cantantes, analizando a cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto la miniatura y ya lo puse en la pestaña de comunidad, vamos a reaccionar, vamos a ver quién es. Yo la conozco, ¿vale? La conozco a Carla Morrison, la conozco con la canción de Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Pero sí que es verdad que me da mucha curiosidad esta canción, Yo no nací para amar, es un cover de Juan Gabriel. Quiero escucharlo por la voz de ella, porque tiene que ser espectacular cuanto menos. Así que bueno, como la conocemos, como yo la conozco y seguramente la mayoría de vosotros también la conoceréis, vamos a ver un poquito de ella, ¿vale? Vamos a ver un poquito de ella, vamos a investigar un poquito más de ella en Wikipedia, como siempre hacemos cuando introducimos un cantante nuevo en el canal. Siempre me gusta investigar un poquito de él, ¿de acuerdo? No antes de, ¿vale? Pero sí que es cierto que, porque claro, evidentemente, pues la mayoría de los cantantes que tengo en el canal no los conozco. En este caso sí, Carla Morrison sí, con la canción de Te regalo, que es preciosa también. Así que si funciona Carla Morrison en el canal, también haremos la canción de Te regalo, que es preciosa cuanto menos. Vamos a investigar un poquito en Wikipedia de ella y ahora mismo vengo. Carla Patricia Morrison Flores, Baja California, México, el 19 de julio de 1986, conocida artísticamente como Carla Morrison. Es una cantante, filántropa, actriz, activista, productora y compositora mexicana. Ha sido ganadora de 3 premios Grammy Latinos, 2 por Mejor Canción Alternativa con Déjenme llorar en el 2012 y Vez Primera en el 2016, y 1 por su álbum debut Déjenme llorar, certificado platino por la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas. En el 2009 lanzó su primer EP titulado Aprendiendo a aprender, producido de forma autónoma en el estudio de Jordan, en Tempe, Arizona. Al poco tiempo, este disco acaparó al público y a los medios, posicionándola entre los proyectos musicales más prometedores de la nueva escena mexicana, llevándola a actuar en gran parte de México. El disco contiene temas compuestos y producidos por ella misma. Los sencillos Esta soledad y Lágrimas fueron utilizados en el programa de televisión Soy tu fan. Posteriormente, la cantante mexicana Natalia Lafourcade se interesó en ella y le ofreció producir un nuevo EP. Morrison ha logrado reconocimiento al presentarse en los países de Europa, Sudáfrica y los Estados Unidos, y ha tocado en festivales de música como Yapazona en México, el Coachella de India, California, o el Vive Latino en la Ciudad de México. En el 2017 presentó una conferencia para TEDx llamada ¿De quién dependo?, donde compartió su experiencia como mujer y artista independiente. Este mismo año debutó como actriz en la película Ana María in Novella Land. 3 canciones de Morrison, Me encanta, Hasta la piel y Yo sigo aquí, fueron usadas para la banda sonora. Cantó en vivo Un beso en la ceremonia de los premios Grammy del 2017. En el 2018, la revista Forbes nombró a Carla como una de las 100 mujeres más poderosas de México, junto a Eiza González, Marta de Baile y Elisa Carrillo. También participó en Hill Lounge, en el Festival Internacional de la Creatividad Cannes Lions en Francia. Carla cuenta con 2 álbumes de estudio, Déjenme llorar y Amor Supremo, del 2015, y un álbum acústico, Amor Supremo desnudo, además de 4 EPs, Aprendiendo a aprender, Mientras tú dormías, Jugando en serio, La niña del tambor. Entre sus canciones más populares se encuentra Hasta la piel, Déjenme llorar, Disfruto, Te regalo, No quise mirar, Compartir, Vez primera, No vuelvo jamás, Un beso. A lo largo de su trayectoria musical ha colaborado con artistas como Julieta Venegas, Juan Gabriel, Leonel García, Eugenia León, Los Ángeles Azules, y ha realizado homenajes a cantantes como José José, Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez, Lola Beltrán y ABBA. Así que ya conocemos un poquito más de Carla. Yo ya os digo que yo la conocía y bueno, vamos a empezar ya de lleno, vamos a empezar con la canción Yo no nací para amar. Si era preciosa en la voz de Juan Gabriel, en la de Carla Morrison, a lo mejor me deja aluciflipando. Así que inigualable, Juan Gabriel, evidentemente, pero Carla Morrison también debe de tener lo suyo. Vamos a escucharla con esta canción.
A ver, sabemos cómo es de sentida esta canción, ¿vale? Por la voz de Juan Gabriel, ¿vale? Carla Morrison hace lo mismo, ¿vale? Hace lo mismo, o sea, la siente también muchísimo la canción. Vemos que es una voz con muchísima aire, ¿vale? Es una voz con muchísima aire. A mis 16. O sea, es una voz media, una voz con mucho aire alrededor de las vocales y vamos, muy, la voz es muy sentida, ¿no? Como os digo, ¿no? Sensibilidad, ¿vale? Tiene sensibilidad en la voz Carla Morrison cantando, totalmente. Siempre lo esperé. Todos mis amigos se encontraban. Sigue con esa voz con mucho aire, sigue con esa voz muy sentida, muy sentimental, muy sensible la voz de Carla, es muy sensible. Es como una voz, te transmite muchísimo esa voz y aparte es muy sentida, es una voz muy sentida, es una voz con mucho sentimiento, ¿no? Una voz profunda, una voz que es una voz media, ¿vale? Más tirando a una voz media, voz de cabeza, un poquito más voz de cabeza, ¿no? Pero sí que es cierto que es excepcional cómo coloca las vocales en cada punto de la canción, en cada punto de la frase, ¿no? Para que se le suene sentida, para que se le suene muy, muy, muy llorada, entre comillas, ¿no? En la misma situación. Y después yo vi cómo iban cambiando sus maneras de vivir. A ver, Carla aquí sí que es cierto, ¿vale? Que, entre comillas, comparándola un poquito con la canción, la de Te regalo, ¿vale? La de Te regalo tiene, a ver, cuidado, acabamos de empezar la canción, ¿vale? Empezamos ahora mismo la canción, pero sí que es verdad que hasta ahora la canción de Te regalo tiene diferentes matices, ¿vale? O sea, juega muchísimo más con la voz. A lo mejor dentro de un rato me trago mis palabras, ¿de acuerdo? Porque claro, llevamos muy poquito viéndola, ¿no? Pero igual como la de, por ejemplo, te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Es con una voz muy de cabeza, sigue en esta ocasión con una voz muy de cabeza, ¿no? Una voz de cabeza muy bien impostada, con una colocación estupenda, o sea, muy bien proyectada hacia arriba esa voz y es excepcional. Pero ya os digo, yo creo que tiene más, juega con más tecnicismos en la voz en la canción de Te regalo, ¿no? Que yo la he escuchado en directo, ¿vale? La de Te regalo, y es excepcional cómo coloca la voz en cada nota, igual como en esta, ¿vale? Igual como en esta, pero hasta ahora del vídeo, vamos a ver. Todos con su amor. Es como que todos con su amor. Está muy relajada, está muy cómoda cantando, está expresando un sentimiento, está expresando un dolor, ¿no? Sigue siendo con una voz media, y es sensibilidad pura lo que tiene Carla en la voz. Sensibilidad pura, totalmente. Cada uno de ellos muy sonrientes, muy felices, menos yo. No tiene ningún vibrato en la voz, no hace de momento, no hace ningún melisma, de momento no hace ningún vibrato, pero seguro, seguro, seguro que los hace más adelante, porque yo la conozco, ¿vale? Como ya os he comentado, y sé el potencial que tiene Carla Morrison en la voz, lo sé. Lo sé porque es una voz muy, muy, muy característica de ella. O sea, tú escuchas una canción de ella y ya sabes que es ella, la identificas con ella. Utiliza un poquito de tuan, ¿de acuerdo? Que es para que le salga la voz muchísimo más brillante, ¿de acuerdo? Es una impostación más nasal, ¿vale? Es un tuan nasal, puede ser también un tuan oral, pero en este caso es más nasal, ¿no? Pero le queda precioso, o sea, una voz brillante con ese tuan.
Ahí ha hecho un pequeño vibrato. Y la soledad. No vocaliza muchísimo tampoco cantando, pero es que no le hace falta tampoco vocalizar. Ella traspasa sentimiento, traspasa mucha ternura, ¿no? O sea, al que está abajo, ¿no? Cada vez más triste y más obscura, y yo viví. Vale, ahí lo ha engolado un poquito, ¿de acuerdo? Lo ha engolado. Aparte de hacerlo nasal, ¿de acuerdo? Hacerlo un tuan nasal, lo ha engolado un poquito, ¿no? Es como que cada vez que eso es engolar, ¿no? El velo del paladar muy alto y la laringe muy baja. Eso es engolar. No tiene nada de malo, evidentemente. Son posturas que ella busca para estar cómoda cantando. Yo lo hago también. Y a esa edad, Y mucho aire también en y unos vibratos, pero fijaros una cosa, no alarga las frases finales, la palabra final de cada frase no la alarga, alarga más cuando empieza a cantar esa frase. Y na 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 na, y na 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 na. O sea, lo alarga al principio, el final lo hace muy cortito, ¿eh? Eso también es una característica de ella. todos preguntaban los motivos. Yo solía siempre decir. Sigue con esa voz media, ¿no? Sigue con esa voz media, más tirando a cabeza, de acuerdo, muy bien impostada. Ahora es cuando viene lo fuerte de la canción, porque lo sé por Juan Gabriel, evidentemente, ¿no? Pero es que es una canción como que muy pausadita, ¿de acuerdo? Es muy pausada la canción, pero exige muchísimo esta canción, exige muchísima concentración esta canción, o sea, porque es complicada de cantar. No penséis que es coger el micrófono y... No, 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 o sea, es que es una canción muy complicada de cantar y más del maestro de Juan Gabriel, ¿no? Que Juan Gabriel precisamente no hacía canciones sencillitas, ¿vale? No hacía canciones sencillitas, Juan Gabriel, pero Carla es excepcional interpretándola. Yo no nací para amar. Ha sido espectacular, espectacular. O sea, esa escala increciendo. Yo no nací. O sea, y el i súper bien colocado. Mirarle. A ver. Mirarle, a ver si lo veis. Y yo no nací. O sea, esa I súper bien pronunciada, súper bien impostada, esa I, ¿de acuerdo? Y esa escala increciendo es, o sea, es impresionante, impresionante. Es impresionante, es súper bien colocada esa parte. Es impresionante esa escala. Nadie nació para mí, tan solo fui un loco, soñador no más. Sabíamos que en el estribillo tenía que romper y lo ha hecho, ¿vale? Lo ha hecho. Ha empezado cantando muy piano, significa muy bajito, ¿no? Muy tal, ¿no? A mis 16, na, 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 na. Pero es que luego el estribillo rompe totalmente el esquema de toda la canción, lo rompe el esquema de toda la canción. Entonces, es algo brutal, o sea, no es que sea sencilla para nada esta canción, o sea, todo lo contrario, aunque se empiece la canción muy na, 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 ra, na, ra, na, ra. O sea, es que rompe totalmente en el estribillo esta canción. Chapó, chapó. Yo no nací para amar, nadie nació para mí.
es impresionante, de verdad. O sea, os lo juro y os lo prometo que es impresionante lo que hace Carla Morrison. Impresionante, o sea, pero es que es característico de ella. Es una voz que es muy característica de ella. Carla tiene esa voz, ¿vale? Y no la hace así porque ella quiere. Es que es su voz así al cantar. Evidentemente no tenemos la misma voz cantando que hablando, ¿de acuerdo? Tenemos los mismos matices, pero no los mismos tecnicismos, ¿vale? Entonces, claro, no tiene mucho que ver. Pero sí que es cierto que quien, o sea, quien conoce un poquito a Carla ya sabe perfectamente que esta canción le sale espectacular. O sea, y esa voz ha roto ahí totalmente en yo, no, no, no. O sea, ha sido espectacular, espectacular. Una voz de cabeza muy bien impostada, con una proyección brutal hacia arriba. Es excepcional. Mis sueños nunca se volvieron realidad. Escuchar eso, o sea, realidad. Me retiro un poco del micrófono porque no quiero dejar sordas o sordos, ¿vale? Sordex, no quiero dejarlos sordex. O sea, esa realidad ha sido con un poquito engolado, nada nasal, ¿vale? Nada nasal, y con una proyección extraordinaria, una proyección brutal. Carla tiene mucha proyección en la voz, o sea, la proyecta toda totalmente. Toda, toda. Siempre lo busqué. Ahora otra vez, evidentemente, ha empezado con una voz muy piano, ¿no? Un ambiente muy piano, una voz muy piano. Sigue con esa voz media, ¿de acuerdo? Sigue con una voz muy bien impostada, pero ya os digo, otra vez ha comenzado como al principio de la canción, muy piano la canción. Pero nunca pude encontrar ese amor. Le da su toque personal, Carla, y eso es precioso, ¿eh? Eso es precioso, cuidado. Siempre os digo que lo mejor para identificar un cantante, aunque hagas una versión de un cantante muy reconocido o no, que no sea reconocido, ¿de acuerdo? Que hagas tu versión, ¿de acuerdo? Es siempre súper importante ponerle esos matices propios a la canción que estás cantando. En este caso, Carla está poniendo todo de su personalidad, totalmente. O sea, está poniendo toda la personalidad ella misma. Es que o sea, la está haciendo suya la canción y eso es precioso. Siempre lo esperé. Sigue muy piano, ¿vale? Muy bajito, sigue con una voz media estupenda. Y en todas partes que esperaba, ese amor nunca llegó. Ahí ha hecho como un pequeño vocal fry, ¿os habéis dado cuenta? Ese amor. Carla Morrison tiene una voz que es personal, es suya y eso es lo bonito. Tendría que tener muchísimas más visualizaciones, muchísimos más suscriptores, muchísimo más reconocimiento en el mundo. Cuidado, no digo que no lo tenga, ¿vale? Pero tendría que ser muchísimo más reconocida a nivel mundial, porque seguramente me dejaréis en comentarios, pues yo no la conocía. Tiene que ser conocida en todo el mundo, Carla Morrison. Tiene una voz excepcional, tiene una voz muy, muy, muy sensual, una voz muy cálida, una voz que te acaricia, una voz muy susurrada, pero a la vez muy sensual. Tiene una voz preciosa, una voz preciosa. Ay, mi soledad. Ahí abierto mucho la laringe para que salga esa nota. ¡Ay! Muy bien impostada hacia arriba, espectacular. O sea, espectacular. Ha abierto la laringe de unas maneras que le hemos podido ver los calcetines directamente. Bueno, la tenemos un poquito lejos, ¿vale? Estaba un poquito lejos y oscuro, ¿no? El asunto, pero sí, ha abierto totalmente. Ya escuchándola auditivamente, se ve que ha abierto mucho esa laringe.
sigue con esa voz muy engolada. En esta ocasión, ¿de acuerdo? Cuando no engola es en el estribillo, ¿vale? En el estribillo da todo, o sea, da todo. O sea, da todo totalmente, ¿vale? En el estribillo. Pero sí, sigue con esa voz engolada. En el estribillo también la engola un poquitito, pero porque quiere que le salga un poquitito más brillante en el estribillo, ¿no? Es perfecta. O sea, tanto en la estrofa como los estribillos es perfecta. Perfecta, totalmente. Aún me preguntan mis amigos y es mi triste responder. En algunos aspectos de la canción le viene un poquitito baja, ¿vale? Pero es normal, es normal, ¿no? Es una canción muy complicada, ya os digo, tiene muchas tonalidades diferentes la voz, ¿vale? O sea, lo que es la música no es siempre una voz lineal, ¿vale? No es la canción lineal. ¿Vale? Como ya sabéis y como ya habéis visto, ¿no? En el estribillo es mucho una voz muy potente, de cabeza proyectada, brutal, ¿de acuerdo? O sea, es espectacular. Y luego, lo que son las estrofas, también tienen su complicación. Tienes que ir poco a poco cantando esta canción y sentirla sobre todo. Sentirla, que eso es lo importante, el sentirla. ¡Oh! Por el amor de Dios. Y estaba con la mandíbula muy relajada, pero es que yo creo que en todo el estribillo, en todos los estribillos, ahora evidentemente voy sacando más cositas, ¿no? Pero yo creo que en todos los estribillos ha estado muy, la mandíbula muy relajada. Eso quiere decir que no le cuesta nada sacar esa proyección, ¿vale? No le cuesta nada sacar esa proyección. No le cuesta nada porque tiene la mandíbula muy relajada, ¿vale? Es estupenda. Tiene unos tecnicismos que son extraordinarios. ¡Dios! ¡Dios! Por el amor de Dios. ¡Oh, Dios mío! Dios mío, ¿qué ha sido eso? Por el amor de Dios. Es espectacular cómo lo vive, es espectacular cómo lo expresa, es espectacular la calidad que tiene en la voz Carla Morrison y cómo, sobre todo, cómo traspasa el escenario al público. Excepcional. O sea, no la había escuchado con esta canción, por el amor de Dios, no la había escuchado, pero es impresionante, impresionante. Es una canción, ya sabéis, muy conocida de Juan Gabriel, es una canción muy complicada de Juan Gabriel, como casi todas las 1800 canciones que tiene Juan Gabriel, ¿de acuerdo? Son súper complicadas todas, pero lo bueno de todo es que le pone su personalidad y eso es lo bonito, eso es lo estupendo que tiene, es lo estupendo que tiene, que ella le pone su personalidad y eso es excepcional. Esos coros están muy bien, ¿eh? Hacen una octava por arriba. Cuidado, cuidado, cuidado. Ojo. Oh. Pero por el amor de Dios. Oh. Uf. El momento cumbre, el momento cumbre de la canción, el momento de éxtasis de la canción, sin duda alguna, ha sido este.
ha sido este, ¿vale? Los estribillos, sí, son muy complicados. Los estribillos son una manera de descargar toda la emoción que tiene esa canción, pero esto ha sido el momento cumbre, el momento éxtasis de la canción, el momento que ha roto la canción. Esa potencia, por el amor de Dios, es que tiene una potencia brutal en los agudos. Yo no nací Aquí hemos podido ver, ¿vale? Como pienso que en casi todos, ¿vale? Pienso que como en casi todos los estribillos, ha pasado de la parte número 1 al aparato número 2. O sea, es como que ha hecho una transición, ¿vale? Ha hecho una transición de voz media, ha hecho una transición a una voz de cabeza impresionante, sin que se le note lo más mínimo en esa transición que ha hecho, ¿no? Ha utilizado las dos partes que tenemos, ¿no? De nuestro aparato fonador. Nadie nació para mí. Mis ¡Ya sube! sueños nunca se volvieron realidad. Esa es excepcional. O sea, una voz, una laringe súper mega abierta que casi le puede mover los calcetines. Le podemos ver casi los calcetines a Carla. Es espectacular. Espectacular, cuanto menos. Carla Morrison es espectacular. O sea, Yo no nací para nadie nació para mí. Mis sueños no se realizaron. madre mía, por favor. Por el amor de Dios. Yo no nací para amar. ¡Oh! Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Oh! ¡Qué cosa más bonita como ha terminado, por favor! ¡Qué cosa más bonita! O sea, intuyo que era la última canción. ¡Ay, por Dios! Esto me ha matado, esto me ha matado. Intuyo que era la última canción del concierto. Lo ha dado todo, ¿vale? Lo ha dado todo. Ha terminado, pues con un broche de oro. Ha terminado con un broche de oro la actuación con esta canción. O sea, chapó por Carla Morrison y chapó por esa voz que tienes, por el amor de Dios. Es impresionante la voz que tienes, Carla. De verdad, impresionante. Impresionante. No puedo decir más allá de lo que he explicado en todo el vídeo. Espero que os haya gustado, espero que os hayáis entretenido, cuanto menos. Espero que, sobre todo, si os gusta Carla Morrison, por favor, compartirla en vuestras redes sociales, compartir la reacción en vuestras redes sociales para así llegar a más gente, que la conozca más gente, ¿de acuerdo? Y recordaros también suscribiros al canal, darle a todas las notificaciones para que os notifique todo lo que voy subiendo en el canal. Y sobre todo, con paciencia, mis redes sociales las tenéis abajito, con paciencia, yo soy la que os contestaré personalmente, ¿de acuerdo? Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Carla, chapo, de verdad. Te lo prometo por lo que más quiero. Chapo. Un abrazo, un besazo muy grande. Chao.